El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. El título de nuestro mensaje de hoy: Despertando a la realidad. Despertando a la realidad. Primera Tesalonicenses capítulo 5. A partir del verso 1, dice en la palabra: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pueden sentarse, hermanos. El capítulo 3 del libro de Génesis registra el momento preciso en que se cometió el pecado original. Aquel primer acto de rebeldía de parte del ser humano en contra de su creador trajo consecuencias terribles, dolorosas, que nos alcanzan a todos hasta el día de hoy. Para mencionar algunas de las consecuencias de aquel primer pecado: la tierra comenzó a producir cardos y espinos, lo que simbolizaba hasta el día de hoy pestes, sequías, inundaciones y tantas otras cosas que afectan el cultivo de la tierra. Además de eso, la mujer vio multiplicados sus dolores al dar a luz a sus hijos. El hombre, que se había gozado en el trabajo en el huerto, ahora comería el pan con el sudor de su frente, lo cual quería indicar lo complicado que iba a ser el trabajo desde aquel día. Y hasta el día de hoy todos sabemos que gran parte de los problemas que el ser humano vive en este tiempo tienen que ver con el trabajo. Porque aún aquella función que había sido tan edificante en el huerto, ahora vendría a estar afectada por el pecado. Esto nos indica, hermanos, que nada quedó fuera o libre del efecto del pecado. Ni siquiera el sueño, ese tiempo de reposo que restaura las fuerzas y renueva el ánimo para seguir adelante enfrentando cada día en esta vida que muchas veces es dichosa y feliz, pero que de repente se puede volver complicada y problemática. El sueño viene a ser para todos nosotros un recurso para renovar nuestras fuerzas, para renovar nuestro ánimo y seguir adelante, enfrentando lo que venga en el diario vivir. Pero por causa del pecado, aún el sueño puede ser afectado. Aún ese tiempo tan edificante para nuestras necesidades como seres humanos puede venir a ser fuente de males para nuestra vida. ¿Cómo es posible que el dormir sea alcanzado por el pecado? ¿De qué manera podría ser afectada esta función tan necesaria para cada uno de nosotros por el pecado? ¿Cómo? ¿De qué forma una práctica tan agradable como es el dormir se puede volver o se puede pervertir? En primer lugar, hermanos, cuando dormir nos conduce a ignorar la realidad. El apóstol Pablo, en estos versículos que hemos leído, se está refiriendo o se está dirigiendo a los creyentes de la iglesia en Tesalónica. Son parte de la iglesia del Señor. Por lo tanto, está hablando con hermanos en Cristo, con personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario.
El apóstol, cuando dice en el verso 6, por lo tanto, no durmamos como los demás, se está refiriendo a aquellas personas que, habiendo conocido a Cristo, vivían como si no lo conocieran, que habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, vivían como si Cristo no existiera para ellos. Son hermanos en Cristo, pero que han descuidado su relación con Dios. Los demás, para Pablo, serían aquellos que caminaban por la vida ausentes de la verdad eterna del Cristo que vino a salvarles. Para Pablo, esas personas eran como sonámbulos que caminaban dormidos por la vida, personas a quienes la música de la ignorancia los había hecho caer en un sueño tan profundo que se habían olvidado de las cosas de arriba, que se habían olvidado de las cosas de Dios. Adormecidos por el mundo, se habían desentendido del reino de los cielos. Siendo hijos de Dios, se habían desentendido de las cosas de Dios. Lo más trágico consistía en que una vez caídos en ese sueño tan profundo, ya nada sabían de lo que estaba pasando en sus vidas. El enemigo había entrado como ladrón en la noche y estaba saqueando sus vidas. Les estaba robando todas las bendiciones que Cristo había ganado para ellos en la cruz y ellos no se daban cuenta. Por eso les recuerda a él que los demás pueden estar dormidos porque ellos son hijos de las tinieblas, pero nosotros, les dice, somos hijos de la luz y no deberíamos estar en una condición como esa. La carta de Pablo, hermanos, buscaba hacer sonar la alarma del despertador, así como suena ese ruido horroroso en las mañanas, pero tenemos que levantarnos. Pablo quería hacer un ruido terrible en las mentes de los tesalonicenses para que despertaran y se dieran cuenta de que el enemigo había entrado en su propiedad y les estaba robando y les estaba saqueando y ellos no se habían dado cuenta porque estaban dormidos. Esta comparación, hermanos, resulta muy útil para nosotros por cuanto describe una realidad que puede afectar a cualquiera de nosotros. Decimos comparación porque Pablo no está hablando aquí literalmente del dormir físico, del descanso renovador que nos provee en las horas de sueño. En realidad, Pablo quiere ilustrar el dormirse espiritualmente. Pero la comparación es válida porque cuando alguien duerme profundamente no se da cuenta de nada. Cuando nosotros estamos dormidos profundamente no sabemos nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Algunas personas son tan bendecidas y duermen tan profundamente que hasta que amanece dicen, llovió anoche. Porque no se dieron cuenta, duermen, qué bendición. Esa es una bendición de Dios, maravilloso. No saben si alguno de los hijos, el esposo o la esposa llegó tarde, a qué hora llegó, a qué hora salió. No saben nada porque duermen profundamente. Pablo quiere comparar este dormir tan profundo como el que algunas personas gozan en el sueño físico. Hay personas, hermanos, que dicen, a nosotros los ladrones se nos meten a la casa y nos sacan dormidos, porque duermen maravillosamente. Eso es una bendición. Pero Pablo está haciendo una comparación con el dormir espiritual. Y dice, algunos creyentes se duermen espiritualmente y el ladrón entra en la casa y roba y no se dan cuenta. El ladrón entra en la casa y saquea y no se dan cuenta. El enemigo ha entrado como ladrón en la noche. No ha hecho ruido para no despertar a nadie. Y mientras el creyente duerme, él está robando las bendiciones que Cristo ganó para él o para ella en la cruz. ¿Cómo se cae en ese sueño espiritual tan profundo? Desentendiéndose de las cosas espirituales. Se cae en ese sueño, hermanos,
cuando nos dejamos arrullar por la música del mundo y esto nos hace olvidar que tenemos un Dios que está sobre todas las cosas. Caemos en este sueño tan profundo cuando nos alimentamos solo de las cosas perecederas y dejamos de buscar el alimento del Espíritu. Nos adormecemos cuando abandonamos el ejercicio espiritual, la oración, la adoración al Señor, la lectura y el estudio de su palabra, el congregarnos siempre que podamos para clamar juntos delante de nuestro Dios. Cuando nos vamos olvidando de todas esas cosas, nos vamos adormeciendo espiritualmente, hasta tal punto que en el mundo espiritual suceden cosas y nosotros no nos damos cuenta. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos del discernimiento entre el bien y el mal. Él se refiere a los sentidos espirituales que nos hacen capaces de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando esos sentidos espirituales están adormecidos, no sabemos identificar el mal que viene a nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, ni siquiera sabemos identificar el bien que viene a nuestra vida. Dios nos bendice y no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, ni siquiera decimos: gracias, Señor, por tanta bendición. Eso indicaría que estamos totalmente desconectados de las cosas espirituales. Este pasaje nos está diciendo que tenemos que despertar a la vida espiritual, que tenemos que mantenernos conscientes de nuestra vida espiritual, que tenemos que buscar sonar las alarmas para que nuestro espíritu despierte y comience a buscar y a adorar al Dios de nuestra salvación, a exaltar el nombre de Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y que nos ha traído de la muerte a la vida. Tenemos que despertar a la convicción de que solo tomados de la mano de nuestro Dios podremos salir avantes ante las dificultades que la vida nos pueda presentar. La segunda manera, hermanos, en que el sueño se puede corromper, aún siendo tan necesario, es cuando dormir nos impide defendernos. En el libro de los Jueces, en el capítulo 4, ustedes pueden leer la historia de un hombre sumamente interesante. Era este hombre, hermanos, un gran capitán del ejército cananeo. Su nombre era Sísara. Él comandaba un gran ejército que contaba, entre muchas otras cosas, con 900 carros de guerra. Se pueden imaginar ustedes lo poderoso que era el ejército que comandaba este hombre, Sísara. Era tan grande este guerrero y tan admirado y reconocido por todos, que alrededor de su persona se tejieron muchas historias, algunas fantásticas, míticas quizás, pero que reflejaban la admiración que la gente sentía por las grandes hazañas que este hombre había realizado. Entre esas cosas que se decían de Sísara, se contaba que cuando este hombre gritaba, hasta los muros de la ciudad temblaban. Era una exageración para destacar lo poderoso, lo fuerte, lo vigoroso, lo valiente que era este hombre, las grandes hazañas que militarmente había logrado. Hasta los muros de la ciudad tiemblan cuando él grita. Claro, hay hermanos que pueden decir: no han oído a mi esposa. Pero de cualquier manera, a Sísara lo admiraban. Sísara era grande, Sísara era magnífico, Sísara era admirable. Sin embargo, hermanos, peleando contra Israel, Jehová lo entregó en manos de Israel y tuvo que salir huyendo de la batalla por su propio pie. Lo derrotaron totalmente y tuvo que salir huyendo a pie. Corrió a refugiarse en tierras de gentes que él creía eran sus amigos, en tierras de pueblos que él pensaba
lo podrían apoyar en aquel momento de tanta angustia. Así llegó a la tienda de una mujer llamada Jael. Lo pueden leer ustedes ahí en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Esta mujer lo recibió con mucha amabilidad y lo colmó de cuidados. En el verso 18 de ese capítulo 4 de Jueces, se lee cuando la mujer le dice a este hombre: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Es decir, la mujer le recibió y le dijo: no temas, no te preocupes, aquí no te va a pasar nada. Él le pidió agua de beber y ella, en vez de darle agua, le dio leche. Todos dicen, hermanos, que cuando una persona no puede dormir, un vaso de leche ayuda. Eso dicen. A nosotros no nos funciona porque nosotros la leche la acompañamos de 4 conchitas y alguna que otra. Y entonces, pero cuando se toman solo la leche, muchas personas dicen que ayuda a relajar, que de alguna manera tiene propiedades que propician que el sueño venga a nosotros. ¿Quién sabe si para entonces ya se conocía esta práctica? Pero lo que dice ahí en el texto, y ustedes lo pueden leer, es que la mujer, en vez de darle agua, le dio leche. Cansado aquel hombre, después de luchar, después de batallar, y afligido, asustado y angustiado, se tomó la leche y se durmió. El poderoso Sísara se quedó dormido y Jael le atravesó con una estaca de tienda por las sienes y lo dejó clavado en el piso. Lo van a leer ustedes ahí. Es un pasaje profético que dice: así serán las mujeres del siglo XXI. Y hoy se está cumpliendo eso. El gran Sísara, hermanos, terminó clavado en el piso por una mujer porque se quedó dormido. Porque siendo grande guerrero, porque siendo un guerrero experimentado, porque habiendo realizado grandes hazañas en el campo militar, donde había valido su valentía y su vigor y su fuerza, se quedó dormido y terminó clavado en el piso por las sienes. El gran guerrero, el hombre fuerte y terrible, no se pudo defender porque estaba dormido. Cuando un cristiano se queda dormido, no se puede defender. No importa qué tan grande guerrero haya sido antes, no importa qué tan temible haya sido antes, si se queda dormido puede fracasar. Y si no, recordémonos de grandes hombres que realizaron grandes hazañas. Acuérdense de Pedro como discípulo. Él caminó sobre las aguas, unos pocos pasos, pero caminó. Él defendió a Jesús cuando nadie lo defendió y le arrancó la oreja a uno de los soldados que llegaban a arrestar a Jesús. Pedro lo hizo, pero él también negó 3 veces al Señor cuando una mujer le dijo: tú andabas con ellos. Fue grande en un tiempo, pero cayó terriblemente porque estaba dormido espiritualmente. Cuando un creyente se queda dormido espiritualmente, no va a saber defenderse ante las situaciones que le amenacen, sin importar las grandes hazañas que en otro tiempo haya podido llevar a cabo, que ha hecho esto y ha hecho lo otro y ha tenido ministerio y ha andado aquí, ha andado allá y ha tocado el cielo con las manos. Si se queda dormido, no se va a poder defender. Pero el adormecimiento provoca que se descuide de sus enemigos. Incluso como Sísara, llega a creer que está en un ambiente amigable cuando en realidad está rodeado de enemigos. Cuando el cristiano se deja seducir por el mundo, se mezcla con el mundo y cree que está entre amigos y en realidad está rodeado de enemigos. Qué equivocado está el creyente
cuando juzga las cosas con sus ojos naturales. Sísara pensó de la misma manera, confió en Jael, pensó que aquella mujer le iba a significar salvaguardar su vida, creyendo que le abrazaba la vida. En realidad aquella mujer representaba el frío abrazo de la muerte, y aquel hombre murió de una manera muy triste. Ciertamente, hermanos, un creyente se puede dormir arrullado por la música del mundo y no se da cuenta de lo que está pasando en su vida. Ignora los peligros, los riesgos que está corriendo y queda totalmente indefenso. No se da cuenta de los peligros que encierra el dejarse llevar por lo que todos hacen, el seguir a donde van todos, el correr hacia donde todos corren, el hacer lo que todos hacen, el divertirse como todos se divierten. Costumbres, creencias, modas pueden encerrar graves amenazas a la vida de un hijo de Dios, pero si está dormido no se dará cuenta. Creerá que está a salvo ante cualquier peligro y no va a meter ni las manos cuando la muerte lo alcance. ¿Cuántos jóvenes cristianos se dejan llevar por las malas compañías y comienzan a participar de lo que hacen los demás y creen que están en un ambiente de amigos, en un ambiente amistoso? El peligro es grande, pero no pueden verlo porque están dormidos a las cosas de Dios. Y lo mismo nos pasa a los adultos. No creamos que solo los jóvenes pueden ser afectados. Nosotros también podemos ser alcanzados por esta situación. Nadie está a salvo de quedarse dormido en esta vida, espiritualmente hablando. Todos estamos amenazados incluso de nuestros propios pensamientos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice el proverbista. Este pasaje nos está diciendo a todos: despertemos, porque el mundo en el que vivimos es peligroso. Despertemos, porque las amenazas a nuestra integridad física, moral y espiritual se multiplican cada día más. Despertemos, porque creyendo estar entre amigos, quizá estemos entre enemigos que quieren cobrar el precio de nuestra vida por aquella pretendida amistad. Jóvenes y viejos, todos debemos despertar, porque el adormecimiento del mundo nos puede alcanzar a todos. Es necesario que despertemos si queremos recobrar lo que el enemigo nos haya robado. De otra manera, él seguirá saqueando nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos. Porque él ha venido, dijo el Señor, para robar y para mentir. Y esto es justamente lo que mejor sabe hacer. Pero lo puede hacer si nosotros estamos dormidos. Pero si estamos despiertos en el nombre de Cristo, vamos a luchar y vamos a reprenderlo, y él se alejará de nosotros. Resistid al diablo y él se alejará de vosotros. Permaneced en el Señor y entonces van a rechazar la obra del enemigo. En conclusión, hermanos, dormirse espiritualmente es algo que puede acontecerle a cualquiera de nosotros en la vida. Los placeres de la vida, los problemas de la vida, los afanes de la vida, todo eso nos puede distraer de las cosas de arriba. Los deleites que justamente podemos disfrutar de esta vida, no hablamos necesariamente de deleites pecaminosos, sino de aquellos que justamente podemos disfrutar, pero aún eso excesivamente podría apartarnos o hacernos olvidar las cosas espirituales. Podría tomar nuestro tiempo que podríamos ocupar en entregarnos a las cosas del Espíritu. Allí está nuestra bendición. Por lo tanto, hermanos, es necesario despertar a la realidad de este mundo.
Y una vez despiertos, sabremos defender lo que es nuestro. Sabremos defender lo que Cristo ganó para nosotros. Sabremos recuperar la bendición que el enemigo nos puede haber robado. Vamos a orar. Señor,